tema de discapacidad, como nos dedicamos cada 2 por 3 cuando hay novedades, cuando hay cambios y bueno, y hoy vamos a hablar con Gabriela Troiano, ex diputada nacional por el Partido Socialista. Ella fue vicepresidenta de la Comisión de Discapacidad, de esto sabe mucho y se sigue ocupando todos los días con el tema de personas con discapacidad. ¿Cómo te va, Gabriela? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Inés? Un gusto compartir el espacio con vos y con tu audiencia y con, bueno, muchas novedades, así que tenemos, creo que largo para charlar. Así es, así es. Bueno, primero y ante todo, la situación pandémica y toda esta organización para que todas las personas con discapacidad estén vacunadas y ahora con los niños, ¿no? Sí, la verdad es que la pandemia afectó particularmente a las personas con discapacidad, porque el mismo hecho de la restricción de distancia en discapacidades muy complejas es muy difícil de poder mantenerla. Así que la lucha desde discapacidad comenzó con el que sean incorporadas a las personas con discapacidad dentro del plan de prioridades, dentro del grupo de riesgo, que si bien el Estado Nacional reconocía en el aspecto laboral a las personas con discapacidad en situación de riesgo, no se establecía por el Ministerio de Salud en la parte de vacunación. Claro. Entonces había una situación de muchísima incertidumbre y malestar, porque aquellas discapacidades complejas, como puede ser una persona que tiene que estar postrada y para poder pasar de su silla de ruedas a su silla de ruedas requiera de un asistente personal, esa cercanía, si no estaban vacunadas ambos, era muchísimo riesgo, un altísimo riesgo. Sí. Así que bueno, las familias como siempre se vieron sobrecargadas con eso, hasta que finalmente después de planteos de todas las organizaciones, tanto nacionales como provinciales, se logró que se incluyeran en el grupo de riesgo, que se vacunaran a las personas que asistían a las personas con discapacidad, y ahora la última lucha, digamos, es para la vacunación de los menores con la única vacuna que está apta para vacunar a menores, Uh-huh. y que es esencial en las discapacidades complejas como parálisis cerebral, sordoceguera, discapacidades múltiples. La verdad es que a veces tanto los equipos de salud como las autoridades se desconoce, ¿no?, la complejidad y cuántas cuestiones que están con algunas discapacidades vienen de la mano, ¿no? Claro. Situaciones de la vida real que solamente sabe quien la vive, porque es así, ¿no? Porque se plantea cotidianamente esta necesidad de decir, bueno, si hay alguien que cuida al otro y tampoco puede salir porque tampoco tiene prioridad de vacunación, bueno, es toda una cadena Sí. que es compleja. Pero Sí. bueno, se va avanzando, por eso siempre es tan importante el rol que juegan los medios de comunicación en visibilizar, ¿no?, todas estas situaciones. Sí, aparte, a mí lo que realmente pienso, ¿no? Cómo se tardó por ahí en tomar una decisión con respecto a los niños, sobre todo, ¿no? Algunas ONG o padres, sobre todo, tuvieron que salir a por ahí a pedir, ¿no es verdad? Porque, o sea, se sabía que esta vacuna hacía rato que por ahí podía darle la posibilidad de esos chicos estar vacunados con meses anteriores, ¿no? Pero bueno, como dice el refrán, tarde pero seguro. Así bueno, que es todo complejo. sí, Todo complejo. sí. Fíjate que una novedad que nos tiene muy contentas, por lo menos a todo el movimiento de mujeres con discapacidad, es el tema de la aprobación en la Cámara
de Diputados que dio media sanción a la ley que prohíbe las esterilizaciones sin el consentimiento de la mujer con discapacidad, Sí. que era un reclamo de Naciones Unidas, resolución número 12 del año 2012. O sea que eso es importante. es importante, y fíjate que no hablamos de casi 9 años que se viene reclamando esto al país, y recién ahora se trata. Yo lo había presentado ese proyecto en el año 2016 y la verdad es que uno tiene que batallar con... Explícale al oyente de qué se trataba ese proyecto tan importante. Bueno, les explico. En mujeres y varones con discapacidad, cuando digamos en la adolescencia tenemos nuestros órganos sexuales que maduran, digamos, a muchos que estaban institucionalizados, incluso a personas o mujeres sordas, porque una demanda parte de una mujer sorda, se les practicaba el ligamiento de las trompas, una vasectomía, sin el consentimiento de la persona, sin el consentimiento informado. Muchas veces lo que se hacía era plantearle a las mujeres fundamentalmente que sí, que le iban a hacer esa práctica para que no se indispusiera más, que es algo que sabemos que a las mujeres es bastante molesto, sí, por decirlo de alguna manera. Entonces, primero, es una falsedad porque te seguís indisponiendo, más allá de que te liguen las trompas. Y segundo, la persona no sabía que eso era una práctica que era irreversible. claro. Entonces, al momento de querer conformar una familia y tener hijos, estas personas se encontraban con que no podían, y cuando empezaban a hacerse estudios se daban cuenta de que eran porque le habían ligado las trompas, y ese era el motivo. O sea que ¿Por qué se hacía eso antiguamente sin consentimiento? Hay una concepción general que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad viene a mover. Cuando hablamos de cambio de paradigma hablamos de eso, que se tenía a la persona como discapacidad como un menor eterno, como Claro, la o un incapaz, claro. un incapaz, exacto, como un menor. Entonces no se le daba el poder de decidir, digamos. Claro, como se decía en la antigua Roma, un sui iuris. Exactamente, Ajá. es el modelo de prescindencia, ¿no? De que la persona con discapacidad no sirve para la sociedad porque no puede trabajar, no sirve porque no puede tomar sus decisiones. Bueno, qué bárbaro, qué arcaico, ¿no? Muy arcaico, muy terrible, además, muy violento. Sí. Vos fijate que métodos anticonceptivos hay muchos. Sí. Y este es sumamente invasivo e irreversible. Totalmente. Y hasta incluso muchas veces pone en riesgo la vida de la persona. Yo siempre, cuando estábamos en la Cámara de Diputados, planteaba qué hipócrita que era la sociedad al plantear a las mujeres que querían decidir sobre su cuerpo y practicarse la vasectomía porque quizás tenían muchos hijos y ya corría riesgo su vida el tener otros. Por no tener discapacidad, no se le hacía el ligamiento de trompa. Claro, no dejaban decidir. Con discapacidad se le hacía. Aparte, no todas las mujeres, personas con discapacidad, ¿por qué no pueden formar familia? Hay un montón que han formado familia, hay un montón que han podido tener hijos. La discapacidad es un sujeto de derecho y algunas quieren tener familia y otras no, es una decisión de ellas. Claro. Lo que sí establece la Convención y que está también plasmado en el Código Civil es la necesidad de apoyos para ese consentimiento. Claro. ¿Qué pasa, Inés? Si yo soy una persona, por ejemplo, con discapacidad visual, si vos a mí me das un texto para que lea y firme, si a mí no me lo lees y no me explicás, o no me lo das en un formato accesible, o si fuese ciega en braille, o si fuese sorda en lengua de señas,
yo no puedo dar mi consentimiento asistido porque no te estoy entendiendo lo que me estás diciendo. Claro. Entonces, el tema fundamental es el acceso a la información de la persona con discapacidad. Así es. Tanto de una persona, por ejemplo, con discapacidad intelectual. Si vos le hablas en un lenguaje sencillo o le das un texto en lectura fácil, esa persona va a poder entender perfectamente lo que le estás diciendo. Tal cual. Va a tomar su decisión. Tal cual. Va a tomar su decisión si quiere, no quiere tener familia, qué método anticonceptivo va a utilizar, cuando hay cientos que son menos invasivos. Bueno, tal cual. De esto se trata de que las personas con discapacidad son sujetos de derecho, que tienen capacidad jurídica para hacerlo, eso lo establece el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene dos aspectos de esa convención. Primero, que per se es la primera convención de derechos humanos del siglo XXI que es vinculante. Sí. ¿Qué quiere decir que sea vinculante? Que cada ciudadano del Estado parte que la haya firmado, en este caso Argentina, puede reclamarle al Estado su cumplimiento y el Estado lo tiene que cumplir. Claro, porque tiene obligación el Estado, tal cual. Tiene obligación de cumplirlo. Pero por otro lado, nuestro país le dio rango constitucional. Exactamente. Que tiene mayor valor aún. En este sentido, el Código Civil hay alguna cuestión que plantea que aquellos que tengan una resolución, del juez, que no lo podían hacer, y entonces nos planteábamos nosotros desde el movimiento de las personas con discapacidad, ¿qué casos serían esos? Y Claro. es el caso de una persona que esté en coma, que no puede decidir porque está en coma y no puede ni escuchar pero es un caso que es lo mismo para una persona sin discapacidad. Y que habrá que esperar que la persona termine de pasar por esa situación para poder tomar la decisión de una intervención quirúrgica, que además si está en estado de coma no se le puede hacer. Entonces, también muchas veces, digo yo, son cuestiones que afectan a un grupo que es casi el 10% de la población y que no se lo escucha. Claro. Entonces, se presupone que puede, que no puede, y en realidad estamos con preconceptos. Digo que con esto de deconstruirnos y reconstruirnos, lo tenemos que hacer desde todas las miradas. Tal cual. Desde las diversidades como forma interseccional, y nosotros dentro de la discapacidad, que es considerada una diversidad funcional. Sí, totalmente. Entonces, digo que desde esa mirada de la diversidad tenemos que poner la voz en quien tiene la diversidad, porque no podemos saber por qué situación está pasando esa persona. Es lo mismo que si va a opinar un trabajador, metalúrgico, acerca del trabajo que realiza el personal de salud. Claro. Si sabe cuál es el trabajo del personal de salud, será el personal mismo de salud. Entonces, esto pasa lo mismo con las personas con discapacidad. Y es un logro esta media sanción. Esperemos que respete la convencionalidad del Senado y que pronto sea ley. Ahora, vos fijate, algo tan arcaico, que vos presentaste este proyecto en el 2016, me dijiste que cayó el Estado parlamentario. En el 2016, sí, cayó en el 2018, en el 2017. Sí, exactamente. Y una ley que fue abrazada, y todo esto es muy violento, es una violencia universal por hijo, pero la capacidad todavía nada. Hay muchas situaciones y artículos que fue consultado con organizaciones de personas con discapacidad y cuyo objeto es capacitar y sensibilizar, la verdad que en este sentido muy contentos. Algo tan arcaico, sí, exactamente. Y después también, sí, que tenía asesoras
trabajando, que por supuesto conocían toda la labor que venía y compartían ese proyecto, así que fueron también ellas quienes ayudaron para que se presente, porque también, ¿no?, conseguir a alguien que represente el proyecto tampoco es tarea fácil, porque decía, viste, no, pero eso no pasa. Y la verdad, Inés, que pasa y mucho, porque las instituciones lo hacen, claro. Muchas veces acordando con los padres para sacarse un problema de encima. Un problema, entre comillas. Exactamente. Y bueno, y después también, digamos, un montón de situaciones asociadas, de abusos, que vienen de la mano y que bueno, que hay que saber ver, ¿no? Tal cual. Esto te digo sinceramente, Inés, yo creo que el rol fundamental lo tomaron todas las organizaciones de discapacidad, esta coalición de mujeres que se armó, donde estuvo el grupo Desear, donde está Redi, FUSA, sí. APDH, ASIS, Comisión de la Memoria, bueno, CLADE, realmente no me quiero olvidar de ninguna, fueron muchas, y muchas también organizaciones internacionales de Naciones Unidas, referentes como Agustina Palacio, como el Observatorio del Tratado de Marrakech. Bueno, la verdad que la cantidad de organizaciones latinoamericanas, internacionales y del país fueron contundentes en esto, y creo que no dejó espacio a su tratamiento en esta sesión especial, que bueno, la verdad que en este sentido muy contentos. Y también contentos con un proyecto de ley que se acaba de aprobar por ambas cámaras en la provincia de Buenos Aires. Ley Micaela, pero con el tema de discapacidad, que fue presentado por la diputada Aprile de Cambiemos, pero que fue avalada por todo el espectro político de la provincia de Buenos Aires. Fue una ley que fue abrazada y bueno, ya tiene... Contanos, sabemos la ley Micaela de qué se trata, y contanos cuál era este proyecto en sí. Este proyecto es un proyecto que tiene 14 artículos, que fue consultado con organizaciones de personas con discapacidad y cuyo objeto es capacitar y sensibilizar al personal de la provincia de Buenos Aires, al personal que trabaja en el ámbito público, acerca de la temática de discapacidad, con perspectiva de discapacidad, para que estén preparados para atender a una persona con discapacidad según su discapacidad, y que tengan, digamos, el paradigma de derechos humanos de la Convención. Muchas veces nos enfrentamos a ir a una administración pública y exactamente, firmar, por ejemplo, claro, que no tenés capacidad. Bueno, hay muchas situaciones que a veces digamos, profundizan la discapacidad, no solamente por la angustia que genera en la persona con discapacidad, que cada vez que quiere hacer un trámite no es considerada capaz y bueno, y tiene que ir con otro. Todo esto es muy violento, es una violencia institucional muy profunda. Y desconocimiento, ¿no? Que como vos decís, que hay dos cosas que están involucradas acá, ¿no? La desconstrucción, como al mismo tiempo el tener conocimiento, ¿viste? El cambio cultural, la posición hoy justamente a las personas con discapacidad como sujeto de derecho, ¿no? Que hasta hace un tiempo no se lo venía reconociendo, ¿no? Pero cómo se tarda en posicionar a las personas con discapacidad como sujeto de derecho, en cada detalle que tenemos cotidianamente, porque ir a hacer un trámite a un lugar público es un trámite cotidiano, ¿no? Sí, tal cual. Y bueno, no, a veces se hace sin intención, pero es bueno la capacitación, porque entonces
no se puede alegar desconocimiento, y creo que es una mejora social en todo aspecto, porque también esa persona que toma conocimiento con el paradigma de discapacidad, que empieza a entender algunas cuestiones, también lo transmite desde su lugar a otros. Tal cual. Tal cual. Así que bueno. Oíme una cosa, ¿qué pasa con la tarjeta alimentar que se había pedido en su momento para las personas con discapacidad? Todavía nada. Bueno, vos sabés que ni bien empezó la pandemia en julio del año pasado. Se hizo una campaña, yo la he visto con vos. Bueno, sí. La verdad es que yo hablando con el diputado Contigiani armamos un proyecto de resolución, se generó toda una movida muy importante porque era algo sentido. Totalmente. Y también el movimiento de personas con discapacidad. Yo en aquel proyecto planteaba que sea o el IFE o la tarjeta alimentar, como para dejarle al Estado el poder de decisión de lo que creía más conveniente. Después el movimiento empezó a plantearlo de la tarjeta alimentar por haber una mayor recepción por parte del Ministerio de Desarrollo Social, pero finalmente quedó solamente que se amplió para los niños la ayuda universal por hijo, pero aquellas personas con discapacidad que están en un estado de indigencia y que tienen las pensiones no contributivas, a esas personas se le negó cualquier ayuda en pandemia. Y es terrible. Fíjate que implicó una demanda por parte de la Asociación Azul, la cual también integro, y STAR, que es una organización de Mar del Plata, y NUBA, que es una organización de acá de La Plata, con el patrocinio jurídico gratuito de la Clínica de Derechos Humanos y Discapacidad de la Facultad de Derecho, con el doctor Martocci a la cabeza. Se hizo una demanda y producto de eso hoy el IPS ha hecho a la jueza Martínez Ventura una propuesta con el tema de las pensiones no contributivas. Ay, mira, ese es un tema. Dale, termina. Es toda una movida, Inés, por eso yo a veces me preguntan en qué andas, y la verdad le digo que ando en tantas cosas que no sé por cuál hablar primero. Ahora, Gabriela, vos sabés que cuando vos me contás todo este tipo de cosas, ¿no?, que tiene que ver con las personas con discapacidad y con esa pensión no contributiva tan engorrosa que cualquier persona tiene que iniciar ese trámite, y el beneficio, la contraprestación que le dan tan paupérrimo, ¿no?, en lo económico y en la protección justamente de lo que tiene que ver con la protección de salud, de los tratamientos que cada una de las personas con discapacidad tiene. Vos sabés que nosotros hemos presentado un proyecto que en 2 oportunidades terminó con la caída, o sea, cayó el estadio parlamentario, que tenía que ver con una pensión universal a las personas con discapacidad. Eso te lo voy a dar, porque yo creo que vos en su momento lo viste, te pareció potable, viable, pero vos sabés que no hay decisión. Está pensando actualmente en la Agencia Nacional de Discapacidad. Así que es un proyecto que nació de un grupo de mamás, que vos lo sabés perfectamente, que lo trabajamos en conjunto en el 2017, y bueno, y vos sabés que digo, yo no puedo creer que los políticos este tema, porque aparte una vez me preguntaron, dulce de leche. Totalmente, yo dije, a ver, me decían, bueno, pero pasa por presupuesto. Yo sé que pasa por presupuesto, pero a ver, primero que tiene un impacto económico, porque nosotros sabemos, y hay que estudiar cualquier proyecto que uno presenta, cuál es el impacto económico. Pero acá, teniendo una pensión universal a las personas con discapacidad, por ejemplo, como es justamente sujeto de derecho el que tiene la potestad de cobrar esa pensión universal, más allá de su condición económica y social, más allá de eso, y más allá de su condición limitante, ¿no es verdad? Porque hay algunos pueden trabajar, otros no pueden trabajar,
Pero esa pensión universal tienes un derecho. Claro, pero vos sabés que estas pensiones no contributivas que se dan, que justamente el que sea no contributiva tiene un tema, están basadas en una ley de previsión social del año 1948. Ya lo sé. Claro, muy viejo. A las personas con discapacidad que están en condiciones de indigencia. Claro. No cualquier persona con discapacidad. Por eso te estoy diciendo. Que se reconoce al darle la pensión que están en estado de indigencia, pero a su vez cuando dan la tarjeta alimentar o el IFE no se le reconoce esa condición de indigencia que no puede ser salvada con una pensión. En el caso de la provincia de Buenos Aires, 1.200 pesos, en el caso de la Nación, 15.600. Ahora, sabemos que el incluir salud, que es la obra social, bueno, atención primaria y hasta por ahí nomás. Bueno, no alcanza para nada en una persona con discapacidad. Por eso digo, claro, esto es tan importante porque acá, inclusive, no existirían más las pensiones no contributivas porque se incorporarían acá. No existirían más las asignaciones familiares que se pagan por pensión con discapacidad, que se pagan por discapacidad. Porque esté más o no esté más, se pasa por adecuar la legislación al modelo social de discapacidad que plantea la Convención. Exactamente. Que hay que terminar con la hipocresía esta de, por un lado, el Estado, en ningún gobierno, seamos claros, porque la ley de cupo laboral tiene más de 30 años y no se cumple. Por un lado, trabajo. Por otro lado, cuando pedís una ayuda, porque no te la dan. Es trabajo vivir para cualquier persona, pero mucho más para una persona con discapacidad, te dicen que no querés trabajar y te dicen que no estás dentro del modelo social. Digo, a ver, tenemos que ser también coherentes y saber que una persona con discapacidad es sujeto de derecho, brindarle la posibilidad de educarse, o sea, garantizar la educación inclusiva, garantizar el mismo valor de título, garantizar la formación para el empleo y emplearlo. Y empecemos a pensar como nación en trabajo genuino, para todas las personas, para las personas con y sin discapacidad. Si nosotros tenemos una mirada de un proyecto nacional que sea inclusivo, estamos incorporando a todas las personas. Yo a mí muchas veces me preguntan, pero yo soy joven y tampoco tengo trabajo y no tengo discapacidad. Entonces le digo, sí, imagínate si tuvieses esa edad y tuvieses discapacidad. Menos aún tenés posibilidad de trabajar. Entonces, no es el problema de enfrentarnos entre personas con y sin discapacidad, sino que es buscar un proyecto de país que nos incluya y no que en forma permanente estén buscando el atajo de cómo decir que hacen algo y no hacer, porque la realidad es que la política pública no llega a la persona con discapacidad. Existen muchos fondos y no llegan a las personas. Están mal distribuidos, Gabriela. ¿Viste? Sabes que están mal distribuidos, lamentablemente. No hay una equidad. No solo eso, yo te digo una cosa, creo que el fondo que por persona, por mes, una obra social paga para la internalización de una persona con discapacidad, si se lo dan a la persona con discapacidad, le alcanza para alquilar, pagar sus impuestos y pagar un asistente personal. Claro. Pero ni siquiera se hace, convengamos que también hay muchos negocios por todo esto y no hay una conciencia de escuchar a las personas con discapacidades. Este lema de la Convención, nada sobre nosotros sin nosotros, ¿no? Sí. Así que bueno. Y hay muchos que lo usan como caballito de batalla electoral, ¿viste? Yo veo
cada alguno que ahora que estamos y cada vez que hay campañas electorales que hablan de políticas públicas con discapacidad, para las personas con discapacidad, y vos después ves que es tan vacío el contenido, porque no conocen y no les interesa. ¿Cuántas, mira, históricamente que vos sabés, ¿cuántas veces viste diputados o diputadas que están en las comisiones de discapacidad que no han presentado un proyecto porque no tienen la menor idea de qué se trata? Y es un trabajo que uno tiene que trabajar, conocer, saber, escuchar a las personas con discapacidad y saber. Esto no es un proceso. Y hay gente que no tiene la menor idea, pero sí lo usan como caballito de batalla, ¿no? De lo electoral y qué sé yo. Eso, te digo, hay que cambiar. Claro. Hay que cambiar. Sí. Son pocas las personas con compromiso serio, ¿viste? Y la política es para eso, para que uno se comprometa. No tienen compromiso, sino que además hay muchos que bastardean a los que tienen compromiso. Y entonces ahí es donde yo digo que es toda una sociedad bastante perversa, ¿no? Porque por un lado tampoco se visibiliza la importancia de cada ciudadano o ciudadano en la toma de decisiones frente a una elección. Uh-huh. Entonces, como se pone el cartel de que todos son iguales, nadie se pone a estudiar o a ver qué hace uno, qué hace otro. Claro. Y la diferencia está ahí, ¿no? En el hacer, en la coherencia, en la honestidad, en cómo a través del tiempo venís realizando las políticas. Y esto, que digamos que está en manos de la decisión del ciudadano y que muchas veces dice no, son todos iguales, porque además convengamos que en los medios de difusión nacional, por lo menos los más importantes, hay personas que estamos absolutamente ausentes. Tal cual. Entonces tenés mucho reconocimiento de la sociedad civil, mucho reconocimiento en general, pero parece que los medios de difusión están ausentes de esa realidad que viven las personas y que hasta los mismos medios muchas veces terminan discriminando la temática de las personas con discapacidad. Yo la verdad que, mira, rescato mucho el programa de Gonzalito, que fue el único a nivel nacional que se animó a plantear el tema de las pensiones no contributivas en la provincia, que nos dio una mano bárbara, una ayuda tremenda para que realmente el Instituto de Previsión Social se pusiera a tino, y después, digamos, nosotros lo terminamos con esto de la demanda, de decir, bueno, es un tema con el cual no hay que hacerse más los distraídos, porque acá detrás de esto hay gente que está perdiendo la vida y nosotros queremos que hay que verlo y visibilizarlo. No solamente la pandemia y este virus nos lleva, sino que también la falta de políticas públicas coherentes también nos llevan a estas situaciones, ¿no? Y la unión de ambas es realmente para las personas con discapacidad terrible. Así que bueno. Tal cual. Y oíme una cosa, vamos al campo político. ¿Qué estás haciendo o qué vas a hacer? Bueno, yo siempre estoy abierta a posibilidades y propuestas, pero la verdad es que no existe nadie que te proponga para nada. Creo que la participación política, justamente la visibilización de la necesidad de la participación política de personas con discapacidad no es algo que esté en la cabeza de nadie. Claro. Como no está en la cabeza de nadie, ni siquiera de mi mismo partido, te diría. Así que, bueno, de hecho, no me lo han propuesto, así que... pero bueno, yo soy materia dispuesta en todo lo que pueda ayudar, lo hago ad honorem, así que... No, y aparte vos trabajás para el colectivo desde toda la vida y trabajás a través de ONG, de fundaciones, que vas, que venís. O sea, sos una luchadora incansable con este tema y realmente te admiro porque sé el trabajo
que haces aparte un trabajo territorial que haces, y aparte que también vos sos una persona con discapacidad y el trabajo y la comprensión que tenés para todo esto, ¿no es así? Así que para mí sos un orgullo. Bueno, te agradezco. La verdad que en la última sesión de la Cámara de Diputados también tuve un reconocimiento muy emotivo, estaba muy emocionada. Pero bueno, hay que seguir. Yo digo que siempre hay que seguir trabajando por lo que uno piensa desde donde uno está. Así es. Así que desde el lugar que uno está, siempre puede aportar y bueno, y eso es lo que uno trata de hacer. Así es. Bueno, Gaby, te mando un beso grande y después vamos a hablar por privado por ese proyecto, ¿eh? Bueno. Porque yo creo que eso da un final de toda la problemática y aparte unificas todo, me parece. Pero porque es algo muy integral. Pero bueno, después lo vamos a hablar por privado. Ya sabes, a disposición siempre. Bueno, te mando un beso grande y muchísimas gracias, Gaby. Chau. Bueno, Ya volvemos. un cariño enorme a la audiencia. Chau, hasta luego.